las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios que nos permite compartir su comunión a través de sus santas palabras. Recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Querido Señor, muchas gracias. Estamos, Señor, sumamente agradecidos de todo el favor de tu misericordia, todo el bien que nos ha dispensado. Agradecemos, Señor, esta nueva oportunidad y queremos hablar palabras edificantes para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el hermano apóstol Pablo, en esa disposición suya de compartir las experiencias que el Señor le dio, nos ha dicho muchas cosas edificantes, todas dentro de un marco de sencillez, dentro de un marco de humildad, pero con la firme determinación, en primer lugar, de glorificar a Dios y luego de confirmar todo lo que tiene que ver con nuestra fe en Él, para que nuestro ejercicio de fe sea algo que pueda ser compartido con todo el mundo, de una manera franca y gratuita, dando, como dijo el mismo Pablo, dando la oportunidad o dándonos la oportunidad de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En 1 Corintios 13:8, 1 Corintios 13:8, Pablo, para completar una conversación sencilla, práctica y aplicable
de ese capítulo 13 de Segunda de Corintios, el verso 8 dice: nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. En la Biblia, la palabra verdad está referenciada muchas veces. Está expresada de muchas maneras, con sencillez, con sentido práctico, sin imposición, libre, altamente demostrable y comprensible. Pero, sobre todo, mostrando siempre la posición firme e invariable de la verdad en contra de todo lo que sea mentira. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que Dios ha dicho. Y Jesús dijo, si ustedes, le dijo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Esa verdad expresada en el ministerio profético de la Biblia, esa verdad expresada con toda franqueza por el Señor Jesucristo, esa verdad que fue aceptada por sus seguidores, llamados por el mismo Señor discípulos, esa verdad que transitando entre el tiempo y la eternidad sigue siendo invariable. Es por eso que nosotros repetimos tantas veces que en la Biblia sí es sí, no es no. Hemos dicho también que si la Biblia dice sí, para nosotros es sí. Si la Biblia dice no, para nosotros es no. Y si la Biblia no dice ni sí ni no, eso puede ser opcional, pero no tiene por qué interesarnos, porque a fin de cuentas, lo importante es saber que estamos haciendo nuestros ejercicios de fe en el campo real, efectivo, indiscutible de la verdad de Dios. Que Dios nos ayude. Y podríamos preguntarnos, pero, ¿y es que de alguna manera esa verdad de Dios puede ser mal aplicada o puede pretenderse trastornarla? Pues sí, Pablo, cuando habla de otro evangelio, hace la salvedad y dice, no hay otro evangelio realmente, no lo hay, pero sí hay gente que pretenden pervertir el evangelio de Jesucristo. Y esos pervertidores que han existido siempre en la iglesia, en este tiempo está prácticamente de moda. Y esas modalidades de perversión, de contradicción franca a la palabra de Dios, se adorna de tantas maneras que el que no tiene la visión del Espíritu Santo fácilmente se confunde. Sobre todo
porque las cosas que guardan relación con nuestra antigua naturaleza pecaminosa, adámica, les agradan esas cosas. Eso es una mala costumbre heredada de nuestra antigua naturaleza, del Adán caído. Y por eso, solo con la ayuda de Dios, nosotros podremos tener una posición firme que no se convierta en una ambivalencia convencional, que no sea un tipo de complacencia ni de los demás o hacia los demás, ni de nosotros mismos. Pero precisamente eso es lo que ha hecho el sistema religioso. Presentar una fórmula acomodaticia para, sí, supuestamente servirle a Dios, pero bajo mis términos, con una línea de conducta que me complazca a mí, aunque yo exprese de muchas maneras que el propósito mío es complacer al Señor. Leímos una porción bíblica donde Pablo dice que hay una condición de pecado intrínseca en el corazón del hombre o la mujer que no reconoce la soberanía de Dios en su vida. Él la define de muchas maneras, pero sobre todo Pablo dice que hay gente que profesan conocer a Dios, pero lo niegan con los hechos. Es aquella vieja fórmula que dijo Jesús: no hay problema, por el fruto tú lo vas a conocer. Y ese fruto de la manifestación de la gracia de Dios en la vida suya y la mía, la Biblia dice que ese fruto de justicia que se produce en nosotros, el fruto de justicia se manifiesta en nosotros de muchas maneras para la gloria de Dios. El fruto de justicia. ¿Pero de cuál justicia? ¿De las mías? No, de la justicia de Dios. Y entonces, si es tan serio, yo debo estar interesado en saber lo que es el fruto de la justicia de Dios en mi vida. El fruto de la justicia de Dios en mi vida. No se trata de una filosofía o de mi deseo de una interpretación de lo que Dios ha dicho. No, es intrínsecamente la realización, el convertir en buenos hechos, en realidad, lo que Dios me ha dicho. Dios dice que es triangular. Pues es triangular entonces. Siempre decimos que para alguna gente eso es simplismo, pero no. La obediencia no es simplismo. La obediencia es obediencia. ¿Y por qué obedezco? ¿Porque me han inducido hasta ahí con un método de inducción humano? No. ¿Porque tengo miedo a una de las muchas maldiciones que el sistema, el ancestral sistema teológico y conciliar ha impuesto sobre el mundo? No. Lo hago porque si no lo hago voy a perder algunas de las prebendas que supuestamente me va a dar Dios y que me la han vendido los cazarrecompensas, las aves de rapiña y los comerciantes del Evangelio. No. ¿Lo hago porque le tengo miedo al infierno? No. Pero entonces, ¿por qué es que lo hago? Bueno, la única manera de hacerlo es porque yo ame al Señor. El hermano Juan dijo algo hermoso. No se complicó la vida. El hermano Juan dijo sencillamente: miren,
yo lo amo a Él porque Él me amó primero. ¿Qué le parece? Entonces, esa realidad, hermano amado, tenemos nosotros que permitir que Dios lo convierta en una vivencia en nosotros. Que eso sea lo que seamos, lo que deseemos ser. Que eso sea lo que produzca en nosotros ese fruto de justicia que nos lleva a glorificar a Dios a pesar de todo. A esa realidad que dijo Pablo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso, como dicen en mi campo, no lo venden en botica. Eso lo pone Dios en la vida del hombre o la mujer arrepentido, que está agradecido del bien de Dios y que no lo ama y que no lo bendice y que no lo glorifica porque tiene miedo, sino porque ama. Porque todo lo que no podemos lograr por amor está en peligro de perderse y de convertirse en nada. Por eso estamos convencidos, de acuerdo a la palabra de Dios, que la única fórmula funcional para nosotros perseverar en el santo evangelio de Jesucristo es que entendamos el amor que el Señor tuvo para con nosotros y nosotros tener, en la medida de las posibilidades que Dios nos ha dado, como la Biblia dice, que Dios nos da su espíritu por medida, pero que sí nos ha dado una medida de fe. En eso que Dios nos ha dado, lo conjugamos, lo mezclamos y lo utilizamos para agradecer al Señor toda la grandeza de su misericordia y lo manifestamos de todas las maneras que podemos, desde una sonrisa hasta nuestro aporte de las cosas más importantes para nosotros. Alguien escribió un himno diciendo que cosas amadas hemos dejado por el Señor. Sí, esas cosas amadas las llevamos a la presencia de Dios para decir con franqueza: Señor, yo quisiera tener esto, pero prefiero donarlo para ti. Señor, yo no quisiera verme en la obligación de hacer esto o aquello, pero tú dijiste que es así. Y porque tú dijiste que es así, solo te ruego que me dé fuerza para realizarlo, Señor, porque yo ni quería hacerlo, ni tengo fuerza para hacerlo. Pero con tu ayuda yo lo voy a hacer simplemente porque yo quiero agradarte. Pero por miedo, no, para que tú estés contento conmigo. Esa es una identificación práctica que todos los creyentes del mundo alguna vez hemos experimentado y que compartimos, a pesar de que solamente somos correspondidos por aquellos que tienen la misma visión. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, tenemos una porción bíblica breve de mi hermano apóstol Pablo que queremos compartir y argumentar un poquito. Algunos hermanos nos llaman porque esperaban que argumentáramos sobre alguna cosa, pero el tiempo es muy limitado y a veces no podemos dar muchas explicaciones. Y sobre todo porque entendemos que usted tiene una Biblia y que no la debe tener de adorno, que debe leerla. Y por eso nosotros insistimos en la gran necesidad de que la gente entienda que Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio, que hay aproximadamente 115 referencias que hablan de Evangelio, y que Evangelio no es ninguna de las otras cosas que quizás a usted le han predicado con la mejor intención. A lo mejor a usted le han hablado de Éxodo, de
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, en fin. Y eso es muy bueno. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio está cronometrado en los 4 Evangelios y llevado a realización en el libro de los Hechos. ¿Estamos eliminando el resto de la Biblia? No, de ninguna manera. Pero sencillamente ocupémonos de lo prioritario. Y luego entonces veremos con los demás. Porque lo que pasa es que el sistema conciliar se ha encargado de venderle a la gente todo tipo de ideas y argumentos basados en interpretaciones de la Biblia. ¿Y por qué persisten en eso? O porque de la Biblia sacan los argumentos para todas las historias, que no entendemos para qué hay que interpretar nada del Antiguo Testamento, porque es simplemente una historia. Y la historia no quiere decir, la historia dice. Pero en síntesis, Jesús mandó a predicar el Evangelio y los apóstoles que le tocó realizar la obra de Dios cuando Jesús se fue, entonces iniciaron una iglesia que es la iglesia modelo, aunque el sistema teológico y conciliar dirá todo lo contrario, pero ningún modelo de iglesia puede ser como el modelo de la iglesia primitiva, porque eso es lo original, eso es la copia, ese es el principio, esa es la esencia. Entonces, Jesús dijo todo lo que debíamos hacer o dejar de hacer, y los apóstoles lo llevaron a feliz término, lo realizaron. Viene el sistema teológico y conciliar, lo distorsiona, lo acomoda, y en esa fórmula acomodaticia nos trae la friolera de aproximadamente 10.000 doctrinas diferentes, de manera que usted no encuentra 2 doctrinas que estén de acuerdo, pero usted tampoco va a encontrar 2 teólogos que estén de acuerdo entre sí, y nos sentimos escandalizados por esa tendencia diabólica que tiene el sistema teológico y conciliar de separar el cuerpo de Jesucristo, con la intención de que cada uno esté por su lado, porque si somos grupitos y somos pocos, somos más fáciles de manejar. Esa es una vieja fórmula, pero no tiene nada de extraño. Si los teólogos son enemigos prácticamente uno de los otros, parece exagerado, pero es la verdad. ¿Usted no me cree? Bueno, vaya a las historias de teología, vaya a las historias de la vida y del testimonio feo y diabólico de la mayoría de los teólogos, y usted podrá decir si un hombre que actúa de cierta manera, si una mujer que actúa de cierta manera, puede estar siendo guiado por el Espíritu Santo. No lo diga usted para que no tenga problemas. Nosotros decimos que lo que no es de Dios es del diablo. Nosotros decimos con toda franqueza que todo lo que no es verdad es mentira. Entonces la Biblia es específica con eso. Hemos vivido siempre enamorados de las expresiones del hermano apóstol Pablo, porque en cierto modo fue el más atrevido cuanto a decir lo que es y lo que no es de acuerdo al principio de la palabra. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Romanos 8, 1, verso 29. Ustedes saben que la iglesia desde el principio tuvo que enfrentar las manifestaciones de la
de esa tendencia humana a querer nivelarlo todo y a querer diluirlo todo dentro de un marco de convencionalismo y de ideas humanas para, en primer lugar, que se complazca la vanidad del corazón suyo y mío. Y cuando los teólogos descubrieron que podían interpretar la Biblia a su antojo y decir lo que le pareciera, pero descubrieron algo más grave todavía, que podían vender eso. Entonces no solamente se limitaron a interpretar, empezaron a vender. Pero cuando empezaron a vender y vieron lo rentable que era ese asunto, porque el que recibe teología no ha recibido nada, pero tiene que pagar por eso. La mente vaga y en muchos casos endemoniada de un hombre y una mujer interpreta la palabra, pero él no da ni una sonrisa de balde. Él la vende o ella lo vende. Entonces descubrió que eso era rentable, pero no se conformó con que el manejo de esa cosa, el utilizar el producto de la fábrica de mentiras de la teología, que fuera opcional. Si usted quiere, no. Lo que hizo fue imponerla. ¿Y cómo se impone? Oiga, lo interpretó. Nadie lo mandó a interpretarlo. Lo vendió. Y el don de Dios no se vende. Pero entonces lo impuso también. ¿Y cómo lo impuso? Por el concilio. ¿Cómo? Sí. ¿De qué manera? Fácil. Usted no puede pertenecer a un concilio y a una organización humana si usted no compra el manual, el método, las reglas, el expositor y el comentario que sea acorde con el grupo donde usted está. Usted no puede, se tiene que ir de ahí. Habrán lugares donde lo tolerarán un poco, pero le harán entender que usted no es bienvenido en ese lugar, y al fin habrán otros que son más violentos que le dirán claramente: usted no es de lo nuestro, váyase a otro lugar. Y no se alarme, hermano. Eso no solamente lo hacen los llamados cristianos liberales, porque los llamados cristianos rajatabla son peores de ahí. Porque la mayoría de los movimientos llamados conservadores y rajatabla son el producto de que alguien se disgustó con el sistema teológico y conciliar, se peleó con ellos, se fue o lo fueron, o sea, se fue o lo votaron, y forma su tiendecita aparte, recicla el sistema, y cuando recicla el sistema, estaba en un almacén, pero ahora hace un ventorrillo, pero en ese ventorrillo, él o ella, que está muy común ahora, sobre todo ellas, engancharse a pastoras. Entonces, en ese lugar, alegando todo tipo de visiones, de sueños, de que Dios le habló de mil maneras, que se le eriza el pelo, que esto y aquello, es batuta, jefe y constitución y dueña de eso ahí. Y hay personas tan ignorantes que creen que son hasta dueños de la gente. Y usted dirá, pero ¿y qué pasa ahí? Bueno, dos cosas. La gente o se queda ahí y consume eso a la fuerza, o se va. ¿Y qué hace cuando se va? Si no tiene conocimiento bíblico, forma otro ventorrillito. Y eso se ha convertido en un tipo de plaga. Qué feo se oye, pero es verdad. No decimos del plano liberal, porque en el plano liberal simplemente eso es un tipo de sociedad organizada, un club, y dentro de ese club, si hay fuerza de convocatoria y medios económicos, pues se vive permanentemente haciendo un show mediático, haciendo todo tipo de cosas, simplemente para sensibilizar el corazón de la gente, para entrarle las manos en los bolsillos. Qué doloroso, pero es verdad.
¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, ahí está la palabra de Dios. Ahí está San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan para iniciar. Y después vemos qué pasa. Pero leamos nuestra porción bíblica de Romanos 1:29. Pablo habla de muchas condiciones de pecado y en esta oportunidad se dirige a los romanos. Roma era la capital del mundo, era donde estaban la gente mejores del mundo, pero era donde estaban la gente más malo también. A Pablo le tocó vivir la decadencia de uno de los imperios más crueles del mundo, que bien aportó mucho para el desarrollo de la humanidad, pero eran extremadamente crueles, aún en su tiempo. Y ahí el Señor levantó pueblo para él. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Dios hace cosas que son increíbles, porque si levantó pueblo para él en Corinto, ya eso es lo último, porque los corintios no había con quién compararlo. Eran mucho más malos que todas las otras gente malos. Pero ahí Dios levantó pueblo también. En Roma, Pablo, si usted no ha leído a Romanos alguna vez, hermano, hágalo cuanto antes, empiece a leer a Romanos. No busque una interpretación, no busque las ideas de nadie, el argumento de alguien, no, lea Romanos, que le va a hacer una gran bendición. Y no le crea a nadie que usted no va a entender, sí, usted lo va a entender, hermano. Porque esas palabras fueron traídas por el Espíritu Santo. Y Dios no nos va a dar una palabra para que no lo entendamos, porque ni siquiera la gente seria hace eso. Pues bien, Pablo, hablando de esa diversidad tremenda de las condiciones de pecado de los romanos, dice, oiga cómo lo enfoca. Los romanos, estando atestados, oiga, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y oiga cómo concluye Pablo esta idea diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que se complacen con los que las practican. ¿Qué le parece? Es necesario que lo leamos otra vez para que usted tenga más o menos una idea de cuál era la verdadera situación. Pablo dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. No tenemos el tiempo para argumentar mucho, solo preguntarnos, pero ¿y qué tenían esa gente? ¿No tenían algo bueno? Parece que no, porque si usted lee esa cantidad de condiciones de pecado, ¿sabe cuántas hay ahí? Ahí hay enumeradas 22 condiciones de pecado. Y usted dirá, pero ¿y el mundo tiene esas condiciones ahora? Claro que sí, pero a usted y a mí no tiene que preocuparnos el mundo. Hagamos una pregunta indiscreta, pero ¿y habrán grupos llamados cristianos que tienen esas condiciones? Bueno, quizás no las tengan todas,
pero tienen muchas. Tienen muchas. Y lo peor de todo es que en muchos lugares donde eso está, no está por ignorancia. No se trata de un error de omisión. No, esos grupos están adaptados para eso, para el que se sienta bien ahí. Porque es que hay un tipo de iglesia para todo tipo de gente. Es que cada llamada iglesia tiene una doctrina. Y tenemos aproximadamente 10.000 doctrinas diferentes. En buen dominicano decimos que cada maestro tiene su librito, pero cada denominación tiene muchos libritos. La cosa es acomodar a la gente como mejor se sienta. ¿Con qué propósito? O nuclearlo. ¿Con qué propósito? O convertirlo en un número. ¿Y para qué? Para hacerlo rentable. Qué mal se oye, pero es verdad. Nuclearlo, convertirlo en un número. ¿Para qué? Para convertirlo en rentable. Por eso no hay manera de emancipar el mal comportamiento de los mercaderes de la fe, de las aves de rapiña, de los vendedores de promesa en medio del pueblo de Dios. Y todo eso ha sido enseñado por la teología, que de muchas maneras ha enseñado a la gente a no dar ni una sonrisa de balde. Pero demos gloria a Dios, porque el Señor vino y murió por mí y nunca me ha cobrado nada, ni a usted tampoco. Es más, el Señor no está interesado, hermano, en nada que no sea darme todo el bien de su misericordia y de su gracia. Y yo me voy a perder si yo me quiero perder, pero Dios no quiere que yo me pierda. Los humanos no podemos entender el amor de Dios de ninguna manera, porque la Biblia dice que la ira de Dios, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Y no tratando de justificar ninguna de nuestras debilidades, pero Dios sí que perdona. Y hay esa vieja fórmula de borrón y cuentas nuevas. Y en la gente no se puede creer porque el hombre no perdona. Yo cometo un error y usted me dice que me perdona, pero se le hace muy difícil aceptarme de nuevo, como dice Romanos 7. Dice que usted debe aceptarme a mí o recibirme a mí, que yo debo recibirle a usted como el Señor nos recibió a usted y a mí. Y cuando el Señor es quien va a dirimir el asunto, cuando el Señor es que va a decir la última palabra, yo no puedo perder mi tiempo tratando de decir, sí, lo que Él merece que lo condenen, y no pierda su tiempo diciéndole a Dios, sí, Señor, lo que Él tiene que ser condenado. No lo haga hacia mí, ni yo debo hacerlo frente a usted, porque el problema es que Dios no tiene que ver con lo que piense usted, ni con lo que pienso yo. A lo más que yo puedo aspirar y que debe aspirar usted es de que la misericordia de Dios, el plan de Dios se cumpla en la vida suya y en la vida mía, porque Dios es eternidad, su presencia y en el mundo, y Dios, la Biblia sintetiza esto diciendo, Dios es amor. Ah, usted me dirá, sí, pero también es fuego consumidor. Bueno, ese fuego consumidor déjeselo a Él. Y usted puede estar seguro que Dios, no importa lo que usted haya hecho, no me va a justificar a mí que yo le imponga a usted el fuego consumidor, porque eso es absolutamente privado de Dios. Y si a Dios le parece, hermano, perdonarlo a usted
por una cosa mala que hizo, lo va a hacer aunque yo diga lo que yo diga. Y si Dios le parece perdonarme a mí por lo que hice malísimo, Dios me va a perdonar aunque usted diga lo que usted quiera. Porque Dios es soberano y no tiene el compromiso de hacer lo que usted quiera, ni lo que quiera yo. Aquí hay otras condiciones de pecado, porque simplemente queremos que usted concluir, que usted tenga una idea clara de cómo son las cosas en Dios. No es para trazarle una pauta, ni para que usted me la trace a mí, no. Es simplemente para que usted vea cuál es el principio bíblico sobre este asunto de la comunión y de estar en una posición que al Señor le guste lo que usted está haciendo y que al Señor le guste lo que yo estoy haciendo. No hay nada más de ahí. Esta porción ustedes la conocen y las hemos repetido, la vamos a repetir brevemente para concluir. Pablo escribe en este caso a los hermanos de Galacia. En Galacia había una iglesia de gente con semejantes pasiones que nosotros, con dificultades iguales. Si usted quiere saber el pro y el contra y hasta, digamos, la forma de comer de los Gálatas, de la gente de Galacia, pregúnteselo a los teólogos, que son la gente que más saben. Nosotros no creemos en nada de lo que dicen los teólogos. Pero si usted quiere, usted le pregunta. Pero lo que sí es cierto es que Pablo, hablándole a esa gente de Galacia, después de una conversación que tiene 105 versículos, me parece, 5 capítulos y me parece que 105 versículos, él dice en Gálatas 5:19, ojalá usted memorice eso y se lo aprenda, es facilísimo. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, no están escondidas, no están disimuladas, no están dentro de una nebulosa de ideas y de argumentos de gente, no, están manifiestas, o sea, si están manifiestas yo la veo, yo la siento, yo la entiendo, yo la comprendo, están ahí, nadie la puede ignorar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Óigame, esas son cosas muy serias. Eso no se puede disimular con un ven al Señor. De aquí tú vas para el cielo. Tú quieres bendiciones. Pacta con el Señor. Tú tienes problemas. Tú no tienes nada. Declara que ya tú no lo tienes. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, lo dicen los casas recompensa. Los que venden hasta la sonrisa. Ah, tú tienes un problema. Oh, pero siembra tu casa o siembra tu vehículo o siembra esto o aquello. Y tú verás que si siembra algo que cuesta 1,000 pesos, te va a venir 1,000,000. Satanás no tiene vergüenza, hermano. La Biblia no habla de ese tipo de cosas. Pero vamos a decir las condiciones de pecado, sencillamente, para ya concluir con esta idea sencilla, que esperamos que no le sea tediosa, sino que usted haga un esfuerzo para leer estas palabras y, de ser posible, memorizarlas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y oiga cómo termina, cosas semejantes a estas. Hace muchos años que un amigo muy querido, terminando nosotros de un programa, leíamos esto y esa persona nos sorprendió porque nos dijo, pastor, usted dijo las cosas que son condiciones de pecado, pero las que son semejantes a esa,
¿Cuántas son? Porque él contó cuántas eran. Y sencillamente nos sorprendió, pero lo dijimos y lo repetimos. No es que no sabemos cuántas son las cosas semejantes a esas. Yo no sé cuántas cosas son semejantes a adulterio, porque hasta venderme una leche con gusarapo, la leche no tiene gusarapo. Digo esta palabra porque siendo muy jovencito, nuestra primera hija le dieron una leche, la leche tenía un gusarapito y la niña muy ingenuamente dijo, papi, y esa vaca estaba enferma. Digo, no, porque la leche tenía un gusarapo y sencillamente lo pasamos a chiste para no enfermarle la mente, pero fue que le echaron agua y el agua tenía gusarapo. Eso es adulterio. El adulterio no es solamente la relación ilícita, sexual ilícita, no. Alterarle el contenido real a las cosas, eso es adulterio. Y ahí tendríamos que decir, como un amigo nuestro que repite mucho, ahí hay mucha tela para cortar. Eso es el amigo mío que lo dice. Pero ¿qué cosa es fornicación? Tiene muchísimos sinónimos. Inmundicia, todo lo que es sucio. ¿Qué digamos sucio? Hermano, por ejemplo, las palabras soeces. Usted se ha dado cuenta que aún en los medios de comunicación ponen unas clases de cosas que a la gente que tiene vergüenza le da vergüenza oír ese tipo de cosas, y eso es gracioso para la gente. Eso es sucio, hermano. No lo oiga. Si usted puede evitarlo, evítelo. Digo, no sabemos cómo va a ser, porque los inmorales han invadido el mundo con su inmundicia, sucieza, lascivia. Hay tanto que explicar sobre eso, pero solamente digamos por el tiempo ya, idolatría. La gente piensa que idolatría es solamente adorar una imagen. No, hermano. El poner cualquier cosa en lugar de Dios es idolatría. Y usted y yo fuimos librados de eso, pero ¿en qué lugar tiene usted su esposa o su esposo? ¿En qué lugar tiene usted su hijo o su hija? Sobre todo cuando los muchachos se enamoran, que la vida le es color de rosa y todo es una melodía. ¿Y en qué lugar, hermana amada, tiene usted ese novio con quien piensa casarse? ¿Y en qué lugar tiene usted esa novia con quien piensa casarse? Usted no ha pensado que si ella o él se quiere ir al infierno, usted debe dejar que se vaya solo. Porque hay gente que si usted se descuida, lo arrastran al infierno, pero fácilmente. Y las mujeres tienen esa facilidad y lo hacen frente a un hombre que la quiera mucho. Pero los hombres también hacemos eso y podemos conducir a una mujer al infierno. Eso es idolatría. No pongamos a nadie ni a nada en el lugar de Dios. Quiero mucho a mi hijo, pero el Señor va primero. Quiero mucho a mi esposa, pero el Señor va primero. Y usted dirá, pero este predicador es un poco exagerado, porque ¿cómo va a ser? Oh, sí, el dueño del evangelio dijo que el que no lo ame a él, o el que ame padre, madre, hermano o hijo, o cualquier cosa más que a él, no es digno de él. Más que eso, dijo, el que no dejare padre y madre, y casa y esto, y propiedades y esto y aquello, por mi nombre, no es digno de mí. Aunque dijo también, no hay quien haya dejado casa, padre, madre, amigo, lo que sea, por mi causa, que no haya de recibir 100 tanto más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay un pedacito ahí que yo debo leérselo porque quizá usted no lo pasó, no lo observó. Y él que dijo
que no haya de recibir esto y esto con persecución. O sea que ni siquiera es sin ningún problema. Usted sí lo va a recibir y yo también. Pero junto con eso, para amortiguar la carga, para ordenarla, va la persecución también. Dios nos ayude a entender esto, porque se están vendiendo demasiado promesas, no regalándonos, vendiéndose promesas. Oigan, hermanos amados, cuando llegamos a las condiciones de pecado, no podemos negociar con eso. Pero para que usted no se vaya con un sabor amargo de que todo lo que el predicador dijo fue como negativo y como muy ácido. No, hermano, llegue a Gálatas 5:22 y eso sí es bonito. Y si usted no ha memorizado algo, memorice eso, aunque sea eso. Oiga, qué notición nos da este querido hermano apóstol Pablo. El hermano apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y oiga lo que dice él: contra tales cosas no hay ley. Qué bueno que usted y yo podamos tener el fruto del Espíritu, porque si logramos que le damos al Señor la oportunidad de que Él realice el fruto del Espíritu en nosotros, vamos a dejar a Satanás paralizado de 1000 maneras. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No lo iba a decir, pero el próximo verso, ya para finalizar, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne juntamente con sus deseos y pasiones. Es verdad que apartarse de las condiciones de pecado es una lucha, es una batalla de fe, pero si usted y yo realmente somos de Cristo, vamos a lograr crucificar esas cosas. El que está crucificado no tiene libertades para las obras de la carne, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si Dios lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Usted sintoniza Bella Visión, el canal de las noticias.